¿Qué es de tu vida? ¿Qué andas haciendo? ¿En qué pensás? ¿En qué pensás? Preguntas sencillas que promueven el diálogo y nos integran a otras realidades. En un mundo vanamente acelerado, hagamos algo que revolucione. Sentémonos a escuchar lo que otro tenga para contar. Mejor, hablemos. Seguimos charlando con Müller. Seguramente se pronunciará Müller. Müller. Sí, algo así. Bueno, no me pidan eso. Marcia, mientras te escuchábamos recién, podíamos entender en algún punto la centralidad de este instrumento, el acordeón, en la cultura de toda nuestra región, ¿no? Porque es una verdadera orquesta, es decir, sí. es también la música de la paisanada pobre, ¿no? Es decir, con un solo instrumento podemos hacer muchas cosas. Sí, o sea, sabemos que la guitarra de los españoles llegó primero, pero cuando llegó esta pequeñita nada más, la de 2 hileras y 8 bajos, desplazó a esa guitarra porque tenía la potencia como para generar un baile. Uh-huh. Que era un encuentro. Empujar a bailar. Exacto, que era la sonoridad para que varias personas que estuvieran en un lugar abierto, como decías hoy, de piso de tierra, sin amplificación, tengan la posibilidad de encontrarse, uh-huh. de generar un vínculo social, uh-huh. porque era un encuentro con el otro. Mamá me cuenta que pasaban, 2 meses para ir al baile y hacían... el otro día estábamos sacando la cuenta. Decía 2 leguas y media en carro. ¿Cuánto es eso? Le digo. Y son como unos 12 kilómetros, 13 kilómetros. En carro. ¿No? Ida y vuelta. Ida y vuelta. Y volver para la hora de sacar leche. Entonces, digo, el acordeón con toda esa sonoridad, esas posibilidades de tocar una melodía y acompañarse, uh-huh. porque era el canto y el acompañamiento, ya tenías 2 cosas involucradas, uh-huh. que generaban este ambiente social, como decía don Mario, ¿no? Uh-huh. El bailecito social. Así es. Para que pasara la vida. Para que se formaran las parejas, para que se formaran las familias, sí. para que se encontraran, para que se extrañaran. Para que tuviera sentido el sacrificio, etcétera, ¿no? Exacto. Estaba pensando que no hemos abordado todavía, Marcia, la cuestión de la recuperación de la memoria, que es también una de las funciones, una de las misiones claves del investigador, también de los músicos, porque es cierto que uno siendo músico puede incidir en ese fenómeno, ¿no? Sí, advertir que hay estilos que se van perdiendo, hay instrumentos que se van perdiendo, sí. Y de pronto por la decisión de los músicos convencer a los luthiers que vale la pena arreglar ese instrumento, que vale la pena fabricarlo, etcétera. Pero es también una misión del investigador, y en nuestro caso nuestras culturas locales están sofocadas en algún punto por una forma que ha ido asumiendo la cultura, que nos lleva por ahí a no prestarle del todo atención, la anécdota que comentaba de los chiquilines en Corrientes, ¿no? Exacto, sí. Yo siento que hemos sido avasallados por la mirada hacia afuera, por mirar al otro, a ver qué hace, con qué hace y cuándo lo hace para tratar de copiar y hacer nosotros. No solo en la música, sabemos, en la comida, en el vestir, en las cosas que usamos. Algunas están buenísimas porque nos hacen evolucionar y, por ejemplo, los grabadores que hoy tenemos, que uh-huh. vienen de otros países porque quizás no los generamos nosotros, nos conservan tal cual lo que nosotros estamos escuchando en el ambiente, lo conserva en la digitalidad. Pero no puede ser que ese mirar hacia afuera nos haga olvidar el mirar hacia adentro. Es esto que yo te comentaba recién, de que los gurises no hablaban con los abuelos o que no se hablaba el guaraní porque los habían censurado a los abuelos y porque ya había quedado muerta la historia ahí y sus abuelos se estaban muriendo y no les habían pasado su lengua madre. Uh-huh. Digo, ¿no? O sea, de un pueblo originario tan, ¿cómo podría decirlo? Tan fervoroso, tan creativo como el guaraní. Y tan musical. Tan cultural, que a nosotros nos traspasa el guaraní. Uh-huh. O sea, es un pueblo que nos pone en nuestros días cotidianos el guaraní. O sea, sí, vivimos en Paraná, justamente, y cruzamos por el arroyo Gualeguay, uh-huh. y hay un ñandubay en la puerta de mi casa,
y, y podemos seguir. Ujú. Quizás lo damos por sentado o no sabemos. Ahí está el error de no mirarnos para adentro. ¿Por qué comer locro el 25? ¿Por qué se hacía locro con maíz? ¿Por qué hacen el mbaipú, esa comida con harina de maíz? ¿Por qué el maíz en América? ¿Por qué esas cosas tan obvias, quizás cuando uno agarra un libro y lee, que en el cotidiano de la familia a veces se pierde? ¿Por qué la yerba mate? ¿Por qué tantas cosas, no? Ujú. Creo que es un deber también moral, si se quiere, desde la parte de la investigación, recuperar un poco eso. Los músicos tenemos mucho de eso en el folclore, Ujú. porque somos, viste, como la parte rebelde de la sociedad que no quiere que vengan otros a imponernos. Somos así y esa es una característica del folclorista, porque el que te quiere imponer lo de afuera no escucha lo tuyo. Ese es el tema. Si fuera en la conversación el ida y vuelta, Claro. yo te toco un jazz, o sin desmerecer el estilo de música porque lo admiro un montón y demás. Yo voy y toco un jazz de Estados Unidos y que venga un estadounidense a tocar un chamamé conmigo. Y ahí está buenísimo, porque se produce ese intercambio y mi folclore se expande, como se expande el del otro, pero Así no me es. quieras venir a aplastar con lo tuyo. Esa es la cuestión, ¿no? Marcia, y si uno quisiera comenzar a tener lecturas vinculadas con los estilos nuestros, las costumbres nuestras, ¿los encuentra fácilmente o es un vacío? Es un vacío. Es a buscar una aguja en un pajar. Yo lo conocí a Pérez Bugalo, que es un etnomusicólogo argentino que hizo muchísimo trabajo en toda la Argentina y escribió un libro que se llama El Chamamé. Está el otro libro homónimo, El Chamamé también, de Enrique Piñeiro, como te mencionaba hoy, que es, creo, uno de los pocos investigadores desde la ciencia de la investigación del litoral. Ceruti también es otro de los autores que escribe desde el litoral. Después tenemos que refrendarnos, digamos, en personalidades como Polito Castillo, que escribió su anecdotario, que es muy valioso, sin un rigor científico, digamos, pero tiene mucho anecdotario que puede servir para entramar lo que nosotros vayamos investigando. Pedro Subieta es un acérrimo investigador del presente, pero bueno, hay que empezar a escuchar por ahí también, o a leer los libros de poesía, los historiadores entrerrianos, por ejemplo. En Entre Ríos estamos muy vacíos de esas cosas, muy vacíos. Tenemos que saber que está Martiniano Leguizamón, tenemos que saber que está Juan L. Ortiz, tenemos que saber que están, que todavía lo tenemos y lo escuchamos y sigue produciendo Jorge Méndez y Víctor Velázquez y tantos, que en sus letras, que en sus poesías nos refrendan muchas cosas que a veces los investigadores nos vamos a buscar a otro lado, y están ahí, porque nos están diciendo tal cual como eran las cosas, o como las sintieron, o cómo era ese lugar. Yo cito el bailecito social o el rancho de la Cambicha, por ejemplo, de Mario Michel Medina, que para mí son pinturas, el Molina Campos de la música, ¿no? Y él nos deja, con su buen criterio de observador, un montón de datos que los tenemos que saber interpretar, que los podemos llevar a la investigación. Absolutamente, sí, absolutamente. Sí, es curioso al mismo tiempo que en una provincia que trabaja tanto, al menos superficialmente, la idea de los caudillos y la defensa de lo local, lo autóctono contra Exacto. Buenos Aires, etcétera, a la hora de la verdad es como que eso es más un discurso de ocasión, ¿no? Pero la defensa de los artistas, de los poetas, de nuestras tradiciones, en el mejor sentido del término, es decir, las cosas que ocurrieron ayer y se fueron transmitiendo en ese sentido las enuncio, están como ahí, ¿no? Sí, vos sabés que a mí con el tema de la historia de Entre Ríos me pasa algo. Yo vine, cuando llegué en sexto grado a Entre Ríos, me mudé de Campana, ¿no? Y había toda una parte de la primaria que estaba vacía para mí porque la había estudiado en raíz de la provincia de Buenos Aires. Pero el acordeón me dio una segunda oportunidad, porque cuando empecé a estudiar del acordeón en Entre Ríos, un día se acerca, después de una disertación que hice en el Congreso del Chamamé, se acerca Pocho Roth y me dice al oído: sí, pero Artigas tocaba el acordeón.
y me sembró una semillita así en el bolsillo que echó raíces y se me hizo un árbol. Así que empecé a estudiar la política de los caudillos. Porque... Bueno, Marcia, ¿qué escuchamos ahora? Y ahora vamos a escuchar un tanguito montielero que fue el eje del porqué de la marcha investigadora. En un momento mi papá me empezó a contar y a decirme lo que tocaba mi abuela. Me regaló este acordeón que tengo y empecé a curiosear a ver qué era eso. Algunos me decían que era un chamamé mal tocado. Yo dije, no puede ser, porque si mi abuela lo tocaba es una heredad para mí. Me tocaron el corazón y me puse a investigar. Y a raíz de eso compuse este tanguito montielero que se lo dediqué al acordeón de la nona. Más vale bueno conocido. Radiociencia.